feel like I am the MVP. I mean, it's that simple. Just, I don't want to talk. I don't want to be, speaking division of myself, but I'm going to just leave it at that. But I just try to go out there every single night and give my teammates everything that ¿Harden se ha convertido en un lastre? Sí, lo ha hecho. James Harden ya no es un jugador de máximo nivel. El James Harden de Houston ya no existe. Ese jugador se ha ido. Su característico paso atrás ya no es confiable. Ya no puede superar a los oponentes con su dribleo. Y ya no recibe las mismas faltas a su favor. James Harden estuvo tan mal, tan horrible anoche, que casi parecía intencional. Desde que lo adquirimos, todos esperaban al James Harden de Houston, pero ese jugador ya no está aquí. El gran James Harden fue superado por dos jugadores llamados Max Strus y Gabe Vincent. Era el año 2020 y los Houston Rockets acababan de ser eliminados en la burbuja por Los Angeles Lakers. James Harden acababa de finalizar la postemporada con un promedio de 30 puntos por partido, y su futuro en Houston parecía incierto. Aunque Harden pudo haber sido uno de los mejores jugadores de la liga, cuando llegaban los playoffs, su éxito era limitado. Quería un cambio y una vez que fue enviado a Brooklyn en enero de 2021, su juego pareció dar un paso atrás. Atrás quedaron los días en los que anotaba 30 puntos sin esfuerzo. Como armador, Harden se convirtió en un jugador más creativo y asumió un rol secundario detrás de sus dos compañeros superestrellas. Por primera vez en su carrera, se enfrentó a una serie de problemas importantes de lesiones en el tendón de la corva. Y cuando llegó la postemporada de 2021, esas lesiones terminaron con su participación. La siguiente temporada, 2021-22, trajo más de lo mismo. El juego de Harden no volvió a su nivel de los Houston Rockets. Se mostró pasivo y poco agresivo en la cancha. Cuando fue traspasado a Filadelfia, los aficionados esperaban que regresara a su antigua gloria. Pero ni siquiera un cambio de escenario pudo revivir a la barba. Lo que dejó a muchos preguntándose, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo un jugador pasar de ser un anotador sin esfuerzo que promediaba 30 puntos en 2020 a luchar para promediar 20 en los playoffs en 2022? ¿Qué causó la caída en picada de Harden y su producción ofensiva? Muchos espectadores se apresuraron a culpar a sus numerosas lesiones recientes, pero la historia va más allá. Las lesiones en los isquiotibiales pueden haber llamado la atención, pero no cuentan toda la historia. Esta es la verdadera historia detrás del declive de James Harden. Aunque las lesiones en los isquiotibiales de James Harden acaparan los titulares ahora, el base estrella ha lidiado con esta lesión en el pasado. Durante su campaña de MVP en 2017-88, Harden sufrió una lesión de grado 2 en el tendón de la corva contra los Lakers en diciembre de 2017, lo que lo dejó fuera de juego durante 2 semanas. Fue la lesión más grave de su carrera hasta ese momento y, aunque pudo haberse recuperado, el desgaste de sus piernas apenas estaba comenzando. El apogeo del juego ofensivo de James Harden llegó durante sus últimos años en Houston, entre 2017 y 2020. Durante este tiempo, Harden promedió 30 puntos por partido en 2017-80, 36 en 2018. 2018 menos 19 y 34 en 2019 menos 20. Todos estos números lideraron la liga por un amplio margen, otorgándole 3 títulos de campeón anotador consecutivos. James jugaba en un sistema ofensivo que dependía en gran medida de jugadas de aislamiento, obligándolo a utilizar su velocidad y movimientos de dribleo para superar a los oponentes. Este método funcionó en su momento, pero puso una enorme presión sobre Harden para que usara toda su energía en ataque, o de lo contrario, su equipo tendría pocas posibilidades de ganar. Un claro ejemplo de esto ocurrió durante la temporada 2018-19. Cuando su compañero estrella, Chris Paul, sufrió una lesión en el tendón de la corva y se perdió 34 partidos. James tuvo que dar un paso adelante y tener noches de anotación monstruosas para mantener a su equipo a flote en términos de récord. Aunque en su momento fue increíble presenciar una temporada de anotaciones tan extraordinaria, este estilo de juego, junto con su promedio de 37 minutos por partido, estaba afectando su futuro y exigiéndole un esfuerzo tremendo. La última carrera de playoffs de James Harden con los Houston Rockets en 2020 lo vio promediar 30 puntos por partido. Sus habituales números dominantes culminaron en una desafortunada eliminación en la segunda ronda, y para ese entonces Harden ya estaba cansado de su equipo. La paciencia de Harden con la organización de los Rockets se había agotado. Creía que sus posibilidades de ganar un anillo serían mejores en otro lugar. Solicitó un traspaso en noviembre de 2020 y lo que siguió fue sorprendente.
Los Houston Rockets comenzaron su temporada 2020-21 con su superestrella luciendo un poco diferente. Harden parecía tener sobrepeso, se veía lento en el juego y se mostraba indiferente en ambos extremos de la cancha. Aunque esta infame imagen pueda haber sido impactante a primera vista, se ha exagerado mucho debido a los diferentes ángulos. Se ve mucho más delgado de lo que se percibió inicialmente. Esto no impidió que las redes sociales viralizaran la historia y aunque los informes sobre su peso eran contradictorios, lo que estaba claro era que James Harden se mostraba desganado en la cancha, muy lejos de su versión anterior. ¿Por qué? Además de la respuesta obvia de que estaba frustrado, Harden y los Rockets, al igual que la mayoría de los otros equipos de la NBA, venían de la temporada baja más corta en la historia de la liga. El último partido de playoffs de los Rockets se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2020, y la siguiente temporada comenzó solo 3 meses después. Esta breve temporada baja de 90 días probablemente afectó el acondicionamiento de Harden, combinado con su creciente frustración. Esto pinta un panorama más claro de por qué su última temporada con Houston fue tan inusual. James Harden, visiblemente disgustado, expresó abiertamente su deseo de dejar a los Rockets en varias conferencias de prensa después de los partidos. En sus últimos 8 partidos con Houston durante la temporada 2020-21, Harden promedió 25 puntos y 10 asistencias por partido. Comparado con la temporada anterior, esto representó una caída de 2 dígitos en su promedio de anotaciones, aunque hubo un aumento de 3 asistencias en su creación de juego. Harden estaba cambiando lentamente su enfoque ofensivo, privilegiando los pases sobre los puntos. En el pasado se le conocía por dominar el balón y ser un anotador prolífico, pero ahora lanzar a canasta ya no era su prioridad. El 14 de enero de 2021, James Harden fue traspasado a los Brooklyn Nets a cambio de un valioso paquete de selecciones de primera ronda. Su objetivo principal era claro: ganar un campeonato. Aunque Harden valoraba sus títulos de máximo anotador, el premio MVP y las selecciones al primer equipo All-NBA, sabía que su carrera legendaria necesitaba un anillo para ser completa. En Brooklyn, el nuevo enfoque de Harden, más centrado en el pase, prosperó junto a superestrellas como Kyrie Irving y Kevin Durant. James se adaptó rápidamente al rol de base armador. Irving deseaba que Harden asumiera ese papel, y Harden estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Durante la temporada 2020-21, el número 13 promedió 16 tiros por partido. En comparación, en las 2 temporadas anteriores había lanzado 22 y 24 veces por partido, mostrando una notable disminución en su volumen de tiros. Sin embargo, estas estadísticas pasaron desapercibidas para muchos. Harden dejó que Kyrie y KD tomaran la mayoría de los tiros, una estrategia que parecía estar funcionando. Aunque sus números no eran tan impresionantes como en sus años en Houston, estaba claro que Harden seguía siendo una superestrella. Sus primeros 2 meses con los Nets fueron extraordinarios. Harden ganó el premio al jugador del mes en febrero y marzo, liderando a su equipo a numerosas victorias. Su ofensiva, aunque ya no basada en el aislamiento de 1 contra 1, seguía siendo letal. Harden estaba entre los mejores de la liga en asistencias por partido, demostrando que su capacidad de creación seguía intacta. Los Brooklyn Nets eran los grandes favoritos para ganar las finales de la NBA. Solo necesitaban mantenerse saludables para tener éxito. Sin embargo, todo cambió a finales de marzo de 2021, cuando surgieron problemas con la salud de Harden. Desde el 16 de enero de 2021 hasta el 23 de marzo de 2021, James Harden se perdió solo un partido con los Brooklyn Nets. No había preocupaciones sobre su salud y su futuro como superestrella parecía asegurado. El único partido que no jugó fue contra los Washington Wizards debido a una contusión en el muslo izquierdo. Aparte de eso, Harden estaba saludable. El 31 de marzo de 2021, contra los Houston Rockets, Harden sufrió una lesión en el tendón de la corva derecho durante una bandeja rutinaria, marcando el inicio de una serie de lesiones en esa área. Después de perderse 2 partidos, regresó el 5 de abril contra los New York Knicks, solo para agravar su lesión nuevamente. Esta segunda lesión lo dejó fuera durante un mes, iniciando un arduo proceso de recuperación que incluyó un contratiempo significativo. El 20 de abril de 2021, se informó que Harden había tenido un revés en su recuperación del tendón de la corva. Lo que inicialmente eran pequeñas preocupaciones sobre su salud, se convirtieron rápidamente en problemas graves. Con su regreso programado para los playoffs de 2021, quedó poco tiempo para que los 3 grandes de los Nets desarrollaran la química necesaria. Esta repentina y dura realidad golpeó a James Harden de frente.
y muchos comenzaron a preguntarse por qué había sido víctima de una lesión tan persistente en el tendón de la corva. A lo largo de su ilustre carrera, Harden siempre había mostrado números impresionantes, pero también había sido objeto de críticas por sus actividades fuera de la cancha. Durante su último año con los Rockets a fines de 2020, Harden se perdió el comienzo del campo de entrenamiento y, según informes, fue visto de fiesta con su amigo cercano, el rapero Lil Baby. Las salidas nocturnas se convirtieron en algo común, un hecho que la gerencia de Houston conocía bien. Un ex asistente de los Rockets comentó que cada vez que el equipo de Harden tenía varios días libres, era casi seguro que Harden volaría a otra ciudad para ir de fiesta. Raperos populares como Lil Durk, Meek Mill y Lil Baby frecuentemente pasaban tiempo con él en Houston, y Harden a menudo pasaba noches enteras en el estudio con ellos, solo para ir directamente a los entrenamientos. La organización de los Houston Rockets pasó por alto estos hábitos porque, independientemente de su estilo de vida nocturno, Harden seguía rindiendo a un nivel fenomenal en la cancha. Podía dormir poco o nada y aún así dominar a sus oponentes al día siguiente. Sin embargo, a medida que envejecía, su cuerpo se volvió menos tolerante a estos hábitos. El acondicionamiento de Harden se resintió, y cuando finalmente se presentó al campo de entrenamiento a fines de 2020, ya no mostraba la misma velocidad en la cancha. Las lesiones en el tendón de la corva, algo sin precedentes en su carrera, no fueron una mera coincidencia, sino que estaban directamente relacionadas con su pobre acondicionamiento físico. Una vez que Harden sufrió estas lesiones, se le hizo más difícil mantenerse en forma. El cardio se volvió un desafío con un tendón de la corva lesionado, lo que hizo más fácil ganar peso al no poder correr a velocidad normal. Esto afectó aún más a Harden. Comenzó la temporada 2020-21 con un bajo nivel de acondicionamiento, y ahora, con la lesión, no podía recuperar su forma física. Tal vez los años de fiestas nocturnas lo habían alcanzado. Tal vez la corta temporada baja influyó en su repentina racha de lesiones. Lo que estaba claro era que Harden, conocido durante toda su carrera como un Iron Man resistente a las lesiones, ahora enfrentaba su mayor crisis de salud. James Harden jugó 2 partidos más en la temporada regular 2020-21 con Brooklyn, enfrentándose a restricciones de minutos y descansando en el último encuentro. Aunque las lesiones acapararon los titulares, la opinión consensuada en el mundo de la NBA era que Harden seguía siendo el de siempre. Los Brooklyn Nets, que habían lidiado con las lesiones de sus 3 estrellas, llegaron a los playoffs con expectativas altísimas. El campeonato parecía estar al alcance. James Harden tenía la oportunidad de lograr el anillo que había eludido su carrera hasta ese momento. Los mejores y peores momentos de su etapa con los Nets se desarrollaron durante los playoffs de 2021, comenzando con gran expectativa. Brooklyn consiguió el segundo puesto y se enfrentó a unos Celtics plagados de lesiones en la primera ronda. Harden dio un paso al frente, jugando como una auténtica superestrella y disipando cualquier duda sobre sus problemas físicos. El barbudo promedió 27 puntos por partido con 10 asistencias, culminando con un triple-doble de 34 puntos en un quinto partido decisivo. Harden se mostró confiado y ágil, encajando perfectamente como el creador de tiros junto a Kevin Durant y Kyrie Irving. Fue una actuación fenomenal que permitió a los Nets ganar la serie en 5 juegos, dejando a los fanáticos eufóricos por el futuro de su trío estelar. Parecía que el mes de descanso y recuperación había beneficiado a Harden, quien estaba motivado para ayudar a su equipo a conseguir el anillo. Una abrumadora mayoría del mundo del baloncesto eligió a Brooklyn como favorito al título. Después de más de una década de fracasos en los playoffs, parecía que finalmente la maldición de Harden se rompería. El barbudo estaba en camino de conseguir un anillo. Todo lo que el equipo necesitaba era mantener el impulso y superar a los Milwaukee Bucks en la segunda ronda. Sin embargo, todo cambió drásticamente. En el juego 1 contra los Bucks, los Nets llegaron ansiosos por dominar, pero solo se necesitaron 20 segundos para que su burbuja estallara. En un intento de bandeja rutinario, Harden entró al área, pateó el balón y salió cojeando, sujetándose la parte posterior de su muslo. Resultó ser otra lesión en el tendón de la corva, en la misma pierna derecha. James Harden sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva, aunque el público no conoció la gravedad de la lesión en ese momento. Inicialmente, los Brooklyn Nets clasificaron esta lesión como rigidez en el tendón de la corva derecha, una condición mucho menos grave que una distensión de grado 2. No está claro por qué Brooklyn minimizó inicialmente la gravedad de la lesión. El público no conocería la verdadera magnitud de la lesión hasta después de que concluyera la serie. La imagen inquietante de Harden saliendo de la cancha no solo representó la amenaza de perder un anillo, sino que marcó el comienzo de una cadena de eventos que lo llevaría a tomar una de las peores decisiones de su carrera: seguir jugando.
Los Nets no se inmutaron en los juegos 1 y 2, destruyendo a Milwaukee con Durant e Irving llevando la carga. Sin embargo, esta emoción se detuvo en seco en el juego 4, cuando Kyrie sufrió una lesión de tobillo al intentar una bandeja. La salud del trío estelar se deterioraba, y la lesión de Kyrie puso una presión enorme sobre Harden. Con el equipo convertido en un espectáculo de un solo hombre con Durant, Harden, deseoso de ganar, sabía que tenía que regresar a la cancha sin importar las circunstancias. Antes del juego 5 surgieron titulares impactantes. James Harden, jugando con una distensión de grado 2 en el tendón de la corva, estaba regresando. Una lesión que normalmente requiere de 4 a 8 semanas de recuperación, vio a Harden de vuelta en solo 10 días. Recordemos, los Nets inicialmente informaron que Harden lidiaba con una simple rigidez, cuando en realidad enfrentaba una distensión mucho más grave. Ningún jugador debería regresar a la cancha solo 10 días después de una lesión de tal magnitud. En algún momento hubo una falta de comunicación entre Harden y el cuerpo médico. Sin embargo, este regreso triunfal no tuvo un final feliz. Harden jugó los partidos 5, 6 y 7 contra Milwaukee, pero registró estadísticas desalentadoras. Promedió 14 puntos por partido, con 8 asistencias, un 30% de acierto en tiros de campo y un 19% en triples. Números por debajo de su nivel habitual. Al analizar más de cerca las estadísticas, queda claro que Harden no estaba ni cerca de ser el de siempre. Era solo una sombra en la cancha. Su único objetivo era crear jugadas y operar como espaciador en la cancha para Kevin Durant. En un séptimo partido decisivo, Harden registró 22 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes, pero acertó solo 5 de 17 tiros de campo en una derrota. Una actuación decepcionante, aunque comprensible dadas las circunstancias, y así, sin más, la temporada de Brooklyn terminó. El hecho de que James Harden jugara estos últimos 3 partidos para ayudar a su equipo fue una decisión admirable, pero también le exigió más de lo que sus piernas, ya debilitadas, podían soportar. Jugar con una lesión de grado 2 en el tendón de la corva fue una decisión catastrófica. Que los Nets la calificaran como rigidez en el tendón de la corva solo empeoró la situación. Harden jugó 45, 39 y 53 minutos en los partidos 5, 6 y 7-7 con una pierna lesionada. Su lesión no se había curado completamente y al jugar con ella agravó aún más su tendón de la corva. Fue una serie de eventos desafortunados. Harden había arriesgado su carrera en un séptimo partido que terminó en derrota. Milwaukee venció a Brooklyn y terminó ganando el campeonato. Los 3 grandes de los Nets, que parecían destinados a la grandeza, terminaron su primera y única campaña juntos con una derrota desgarradora. Los fanáticos de Harden se consolaron con la esperanza de que, con una temporada baja para descansar y recuperarse, la barba se recuperaría rápidamente de esta derrota. Lo que no sabían es que este desastre apenas estaba comenzando. La temporada 2021-22 comenzó con James Harden presentándose al campo de entrenamiento con sobrepeso. Kevin Durant, su compañero de equipo y superestrella, se sorprendió al ver lo mal que estaba el acondicionamiento de Harden. No estaba claro cuál fue la razón principal por la que Harden llegó fuera de forma. Algunos señalaron su cuestionable ética de trabajo y, considerando su historial de fiestas, muchos creyeron que la culpa era completamente de Harden. Sin embargo, otros argumentaron que su lesión en el tendón de la corva derecha le impedía perder peso, ya que para ponerse en forma se requiere mucho trabajo cardiovascular, algo que Harden no pudo realizar a un alto nivel debido a su lesión. De cualquier manera, independientemente de si culpaban a Harden o a su tendón de la corva, una cosa estaba clara: necesitaba demostrar su valía. La temporada 2021-22 para Brooklyn fue un desastre desde el comienzo. Kyrie Irving se negó a vacunarse, lo que lo dejó fuera de juego durante gran parte del año. Aunque fue una pérdida significativa, Brooklyn mantuvo la esperanza. KD y Harden estaban más que listos para dar un paso al frente. Los Nets abrieron los primeros 32 partidos con un récord de 23-9, pero esto no disipó las dudas sobre James Harden. La barba tuvo sus momentos de brillantez y seguía siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Sin embargo, el Harden que los fans de Houston estaban acostumbrados a ver parecía haber desaparecido. Ya no era el tendón de la corva derecho lo que le molestaba, sino el izquierdo. Tenía una ligera rigidez en el tendón de la corva izquierdo, pero seguía jugando y no tenía intención de quedarse fuera. Además,
Muchos aficionados de los Brooklyn Nets estaban confundidos sobre por qué James no había firmado una extensión todavía. Harden iba a convertirse en agente libre en el verano de 2022 y afirmó que no había renovado con Brooklyn porque aún no estaba listo y simplemente se estaba tomando su tiempo. Algunos creyeron en su justificación. Otros comenzaron a preguntarse si los ojos de Harden estaban mirando hacia otro lado. Se decía que la Barba había comentado a varias personas que estaba interesado en probar la agencia libre, lo que desconcertó a más de un espectador. Estas preocupaciones quedaron a un lado cuando surgió un problema aún mayor con otra superestrella de los Nets, Kevin Durant. En un juego de enero de 2022 contra los New Orleans Pelicans, KD sufrió una lesión del ligamento colateral medial. Esto dejaría a Durant fuera de juego por tiempo indefinido, lo que significaba que tanto Kyrie Irving, que no podía jugar partidos en casa, como Kevin Durant, que tenía una lesión de rodilla, estaban ahora fuera. James Harden se encontró solo con un Kyrie a tiempo parcial a su lado, lo que lo enfureció. Llegó a Brooklyn porque estaba cansado de ser la opción número 1, y ahora parecía que la historia se estaba repitiendo. Los Nets comenzaron a perder partidos rápidamente, y el nivel de juego de Harden comenzó a disminuir. Su rigidez en el tendón de la corva izquierda no mejoraba. Tuvo que cargar con el equipo junto a sus dos compañeros de equipo estrella entrando y saliendo de las alineaciones. Los rumores de que la Barba quería irse a Filadelfia comenzaron a aumentar, y aunque Harden lo negó al principio por miedo a las críticas públicas, pronto lo admitió. James Harden quería ser un Sixer. Quería reunirse con su exgerente general de los Rockets, Daryl Morey. Estaba harto de que Kyrie Irving no jugara. Estaba cansado de ser la opción número 1 en ataque, y su juego en la cancha pronto reflejó su frustración. Harden se rindió, se esforzó poco en defensa y se mostró desganado en ataque. Comenzó a perderse partidos en febrero de 2022 debido a una rigidez en el tendón de la corva izquierda, lo que hizo que los Nets cayeran en picado. El 10 de febrero de 2022, esta saga polarizadora llegó a su fin. James Harden fue traspasado a los Philadelphia 76ers. El trío, considerado uno de los mejores de la historia en cuanto a talento, solo jugó 16 partidos juntos. Harden no logró ganar un anillo en Brooklyn. Su etapa como Net duró poco más de un año. Ahora estaba en Filadelfia, emparejado con un pívot con calibre de MVP como Joel Embiid. Harden parecía estar en una situación perfecta. Una vez más, contaba con su gerente general favorito, Daryl Morey, de su lado y con un plantel talentoso a su alrededor. Las expectativas para la temporada 2021-22 en Filadelfia eran altísimas, y era hora de que la Barba mejorara su juego, y eso fue exactamente lo que hizo. James Harden debutó con los Sixers y se quedó fuera de los primeros partidos para recuperarse de su rigidez en el tendón de la corva izquierda. Pero cuando finalmente llegó el momento de jugar, ¿lo hizo con todo? Después del receso del Juego de las Estrellas, la Barba estaba de vuelta y encendió el mundo de la NBA. Los Sixers abrieron con un 4-0 con James y la Barba promedió 27 puntos por partido con 12 asistencias y 7 rebotes. Una mejora notable en comparación con su última temporada en Brooklyn. Harden hizo retroceder el tiempo y lució como una superestrella ofensiva. Los fanáticos en ese momento estaban confundidos y comenzaron a preguntarse si Harden solo jugó mal en Brooklyn porque estaba descontento, pero ese no fue el caso. Harden estaba jugando bien porque había descansado durante 3 semanas, no había jugado desde el 2 de febrero y se puso la camiseta de los Sixers por primera vez el 25 de febrero. Su rigidez en el tendón de la corva se había ido curando y su estado físico había mejorado. Este no fue el primer ejemplo de que Harden jugó bien después de descansar. La misma situación ocurrió a finales de diciembre de 2021, cuando estaba en Brooklyn. Durante ese tiempo, Harden estuvo bajo los protocolos de salud y seguridad, lo que le dio 2 semanas de descanso. Una vez que regresó, jugó su mejor baloncesto hasta ese momento, anotando 4 partidos consecutivos de más de 30 puntos y continuando su dominio hasta finales de enero de 2022. A finales de enero de 2022, James Harden se perdió 2 partidos debido a un dolor persistente en el tendón de la corva izquierdo. Su racha de superestrella, que había resurgido gracias a un descanso previo, se vio abruptamente interrumpida cuando la misma lesión volvió a hacer acto de presencia. Quedaba claro que Harden era un jugador mucho más efectivo con periodos de descanso adecuados, pero los Philadelphia 76ers no podían permitirse el lujo de dejar a su estrella en la banca durante mucho tiempo. Necesitaban victorias, y la presencia de Harden en la cancha era crucial para mantener vivas las esperanzas del equipo en los playoffs. A medida que avanzaba la temporada, el rendimiento de Harden comenzó a decaer lentamente. Doc Rivers, entrenador de los Sixers, afirmó a fines de marzo de 2022 que Harden aún no estaba al 100% de su capacidad física.
A pesar de ello, la Barba siguió jugando, consciente de que, aunque no estaba en su mejor forma, su participación era vital para que Filadelfia tuviera una oportunidad real en los playoffs. Harden finalizó la temporada 2021-22 con un promedio de 22 puntos y 10 asistencias por partido, con un 41% de acierto en tiros de campo y un 33% en triples. Aunque sus números disminuyeron en comparación con temporadas anteriores, seguía siendo uno de los pasadores más destacados de la liga. No obstante, las expectativas para los playoffs eran altas, pero pronto se desmoronaron. En la primera ronda de los playoffs de 2022, enfrentando a los Toronto Raptors, las esperanzas de un campeonato se desvanecieron rápidamente. Joel Embiid, la superestrella de los Sixers, sufrió lesiones graves en el pulgar y en el hueso orbital, afectando significativamente su rendimiento. Con un Embiid lesionado y un Harden incapaz de asumir el liderazgo necesario, Filadelfia dejó de ser una amenaza en la conferencia este. Los Miami Heat, liderados por Jimmy Butler, eliminaron a los Sixers en 6 partidos, marcando el fin de una temporada decepcionante. A lo largo de los 12 partidos de playoffs, Harden solo logró anotar más de 30 puntos en una ocasión. Este rendimiento estuvo muy por debajo de sus promedios de 30 puntos por partido en playoffs de apenas 2 años atrás. La decadencia en su rendimiento dejó a los fanáticos perplejos, especialmente cuando apenas unos años antes, Harden era criticado por ser demasiado agresivo al lanzar. Ahora se encontraba en el extremo opuesto, mostrando una falta de agresividad alarmante. El futuro de Harden, que alguna vez parecía prometedor y sin cuestionamientos, ahora estaba lleno de incertidumbre. Había pasado de ser el máximo anotador de la liga a un jugador que no pudo promediar siquiera 20 puntos en los playoffs de 2022. Este descenso fue producto de una combinación de malas decisiones y pura mala suerte. Harden había confiado durante años en su capacidad atlética y en una salud casi inquebrantable para mantener su nivel de élite. Sin embargo, sus malos hábitos, incluyendo su tendencia a salir de fiesta, comenzaron a pasarle factura. La temporada 2022-23 no fue más benévola para Harden. A pesar de su cambio a los Philadelphia 76ers, las expectativas de un renacimiento de su carrera no se materializaron completamente, aunque tuvo momentos destacados y su asociación con Joel Embiid mostró destellos de potencial. Las inconsistencias y las lesiones continuaron plagando su desempeño. Promedió 21 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes por partido. Pero las mismas preocupaciones sobre su durabilidad y ética de trabajo persistieron. Los Sixers lograron llegar a las semifinales de la conferencia este, pero nuevamente fueron eliminados, esta vez por los Boston Celtics en una serie dura que llegó al 7º partido. En el verano de 2023, las discusiones sobre el futuro de Harden se intensificaron. Decidió ejercer su opción de jugador para la temporada 2023-24 con los Sixers, pero las especulaciones sobre un posible traspaso no cesaron. Filadelfia estaba en una encrucijada: mantener a Harden y arriesgarse a otra temporada de altibajos, o buscar una nueva dirección sin él. Para la temporada 2023-24, Harden llegó con una mentalidad renovada. Se reportó en mejor forma al campo de entrenamiento, determinado a silenciar a los críticos y demostrar que aún le quedaba mucho baloncesto de alto nivel por jugar. Sin embargo, los problemas de rigidez en el tendón de la corva reaparecieron en diciembre de 2023, limitando su capacidad para jugar al más alto nivel. A pesar de estos contratiempos, los Sixers se mantuvieron competitivos en la conferencia este, gracias en gran parte al juego dominante de Joel Embiid y al desarrollo de jóvenes talentos que aportaron profundidad al equipo. Hasta mediados de 2024, Harden promedió 19 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes por partido. Su capacidad para distribuir el balón seguía siendo una fortaleza, pero su explosividad en la cancha había disminuido visiblemente. Los Sixers, bajo el liderazgo de Embiid y la experiencia de Harden, entraron a los playoffs con la esperanza de llegar lejos, pero nuevamente se encontraron con obstáculos en su camino hacia el campeonato. Harden mostró destellos de su antigua grandeza en varios juegos, pero la consistencia seguía siendo el problema. La narrativa de Harden a lo largo de 2023 y 2024 fue la de un jugador que buscaba desesperadamente recuperar su estatus entre la élite de la NBA, mientras lidiaba con el paso del tiempo y las lesiones persistentes. A pesar de estos desafíos, Harden siguió siendo una figura relevante en la liga, con un futuro incierto, pero aún con la capacidad de sorprender a todos. En última instancia, el destino de Harden y su legado en la NBA depende de si puede adaptarse a sus limitaciones físicas y seguir siendo un jugador influyente. Ya no es el máximo anotador explosivo de años pasados, pero con su visión de juego y experiencia, todavía tiene el potencial de marcar la diferencia, siempre y cuando pueda mantenerse saludable y motivado.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Déjanos un comentario con tu opinión sobre el rendimiento de James Harden y qué crees que depara su futuro en la NBA. Todavía puede ser una superestrella. Queremos saber qué piensas. Además, si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y otros fans del baloncesto. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes.